1985 fue el año en el que se estrenó Volver al Futuro, esa película que para muchos es considerada literalmente la mejor película de todos los tiempos. El Doc y Marty entraban en nuestras vidas de la mano de esta saga que popularizaría entre tantas cosas la frase "Caminos, a donde vamos, no necesitamos caminos". Sin embargo, y como los DeLoreans voladores seguían sin estar a la venta, la ilusión de prescindir de las calles culminaba justo allí, al momento de salir de las salas de cine. En el mundo fuera de la ficción, los caminos no solo seguían siendo necesarios, sino que muy necesarios. Y es justamente en una ruta en donde transcurre la historia de hoy. Una ruta que a mediados de los años 80 empezaría a ser reconocida como la Ruta de la Muerte. En 1943, la Dirección Nacional de Vialidad presentó un plan de accesos a la ciudad de Buenos Aires. Apenas unos años después, se comenzó a construir lo que hoy en día se conoce como Acceso Norte a la ciudad de Buenos Aires. Esta autopista se denominó Ingeniero Pascual Palazzo, conmemorando al renombrado ingeniero argentino, aunque muchos la conocen también como Autopista Panamericana. La Autopista Panamericana hace alusión a la Carretera Panamericana, una interconexión de rutas que une el continente americano desde Alaska hasta Argentina. Pero no es necesario que nos vayamos tan lejos. Vamos a centrarnos en un tramo de la autopista de unos 8 kilómetros, más precisamente los kilómetros que hay entre Florida y San Isidro. Allí se haría lugar la muerte y se abriría paso a un misterio que al día de la fecha sigue sin resolverse. Un misterio que incluye la sombra de un posible asesino en serie y los ecos de una sociedad en la que para ese entonces la violencia social e institucional contra las minorías era una constante. Hoy, en Argentina Oculta, vamos a conocer el caso que la prensa bautizó alegando originalidad pero con una evidente falta de empatía, como el caso del asesino de mariposas, el travesticida de la Panamericana. Carla María Pericles, nacida en 1953, se desenvolvía a mediados de los 80 como trabajadora sexual en la Panamericana. Pertenecía a un grupo de travestis que tenían en esa zona su punto de reunión. Carla trabajó allí hasta que las constantes amenazas de muerte por parte de un comisario la obligaron a irse del país. Así fue que llegó a Francia y luego a Italia, donde se instaló hasta 2020, cuando murió. Carla arrastraba consigo no solo el estigma de la violencia policial, a la que volveremos más adelante, sino que había en sus memorias una anécdota muy particular. Anécdota que hubiera quedado en el olvido si no hubiera sido rescatada por un libro cuya publicación estuvo en manos del Archivo de Memoria Trans. Carla se consideraba a sí misma sobreviviente de un asesino que había estado activo en la Panamericana. Según Carla, las chicas travestis habían hecho correr el rumor de que un masculino que circulaba en un Peugeot 504 color crema era peligroso. A él se le adjudicaba haber atacado a unas cuantas compañeras. Me desocupé de un cliente y me metí detrás de unos árboles para acomodarme la ropa. Cuando salí, vi un Peugeot con las mismas características del tipo del que hablaban, contaría Carla. Acto seguido pudo notar que el conductor del mismo tenía una pistola en la mano. Lejos de quedarse paralizada, un afortunado instinto de supervivencia hizo que al abrirse la puerta del vehículo, la mujer atinara a tirar una patada, con tanta suerte que lograría que el otro perdiera el arma. Movida por la desesperación, Carla le dio otros cuantos golpes al hombre y luego huyó tan veloz como sus zapatos con taco le permitieron, perdiéndose en la noche. Según se tiene registro, Carla es la única persona que sobreviviría a ese al que conocían como el cazador de mariposas, y su relato posee un epílogo aún más estremecedor. Pero no nos adelantemos. Antes de conocerlo, ahondemos un poco más sobre el despiadado ser que acechaba esos oscuros parajes. La indiferencia de la justicia frente a las denuncias hacía que toda la zona se encontrara liberada. El abuso y los crímenes estaban a la orden del día, por lo que las chicas debían ocuparse de su seguridad por sus propios medios. El asesino de mariposas empezó a hacerse conocido por el boca en boca. Primero fue un rumor, luego una terrible certeza. Las chicas no solo aparecían muertas, sino que según la Asociación de Travestis de Argentina, muchas de las víctimas tuvieron que ser enterradas como NN porque no tenían familiares. Por su lado, si sus amigas se arriesgaban a reclamar el cuerpo, corrían el riesgo de quedar detenidas solo por su elección respecto a su identidad sexual. En su edición del 18 de agosto de 1987, la revista Esto
contabilizó 28 travestis muertas en distintos episodios ocurridos en la Panamericana. Sin embargo, ese número es duplicado por otras fuentes que afirman que las muertes de travestis se sucedían con una velocidad abrumadora. El periodo con mayor cantidad de muertes transcurrió entre 1986 y 1989, aunque hay algunos registros de 1993, donde Travestis Unidas, una de las primeras organizaciones de travestis conformada por Kenny De Micheli, Sandy González y Gabriela Carrizo, organizaron protestas porque seguían produciéndose asesinatos. La situación implicaba una gran alarma, pero nadie parecía hacer nada. Los casos quedaron asentados como accidentes, sin que se produjeran mayores investigaciones. Algunas de las chicas, buscando ser escuchadas, recurrieron de forma anónima a diferentes periodistas. Sin embargo, lejos de conseguir ayuda, se toparon con un monstruo aún peor. La actitud del periodismo pasó de cuestionable a vergonzosa. Sin perder tiempo, los medios empezaron a regocijarse en el morbo y la burla. Usaban fotos de los cuerpos muertos, se preguntaban cuántos litros de siliconas tendrían, intentaban averiguar un nombre que las víctimas no usaban y entre líneas siempre terminaban cuestionando a las travestis por ejercer el trabajo que ejercían y las culpaban de automarginarse en lugar de buscar un responsable para las masacres. Mucho menos se intentó desde la prensa desentrañar los motivos por los que la policía decidía hacer oídos sordos a la enorme cantidad de denuncias. ¿Por qué actuaban así los medios? Ellos también tenían miedo de esas fuerzas de seguridad que a gusto y antojo denigraban al diferente. El penal de la comisaría de Munro había sido destinado para alojar exclusivamente a las travestis. Allí las encerraban en calabozos por periodos que podían comprender semanas o incluso meses. ¿Por qué? Por intentar desenvolverse en un trabajo que en muchas ocasiones era el único al cual podían acceder. Ante este panorama, cuando los patrulleros se presentaban, muchas de las chicas preferían correr el riesgo de cruzar los 8 carriles de la Panamericana en medio de los camiones y los autos. Los resultados: muchas morían atropelladas, escapando de aquellas injustas persecuciones institucionales. Los comisarios tenían mucho más poder que un juez. De hecho, tenían la facultad de aplicar a su criterio los edictos policiales y códigos contravencionales y hasta de juzgar y dictar una condena. Muchas activistas por los derechos de las travestis señalaban con furia que la policía de la provincia de Buenos Aires tenía miedo de detener a delincuentes, por lo que arrestaban travestis para obtener el visto bueno de la sociedad. Una sociedad civil que a su vez acusaba a las travestis en la vía pública y se mostraba indiferente en la mayoría de los casos frente al terror que debían soportar. Muchos especialistas resaltaban que en la violencia de los 80 había grandes cuotas de clasismo y racismo. El odio a la transgresión de género estaba cargado también por un deseo profundo de distanciarse de todo aquello que se consideraba marginal, poco usual o raro. Pero todo esto también demostró que siempre hubo detrás una comunidad de travestis preocupadas y organizándose, comunidad que aprovechó la visualización del asunto para resaltar la serie de abusos con los que convivían. Luego de que otra travesti muriera, Mónica Ramos, una uruguaya radicada en Tigre, nucleó a sus compañeras en lo que se conoció como el Fuerte Travesti. Es así que las muertes de la Panamericana desencadenaron la primera movilización de travestis en la democracia. El lunes 21 de diciembre de 1986, unas 20 travestis se reunieron en Plaza de Mayo. Llevaban una carta para el presidente Raúl Alfonsín y pancartas que decían: queremos tolerancia, basta de abusos y queremos igualdad de derechos. La mencionada Mónica Ramos sería asesinada a tiros en agosto de 1990 en otro crimen que quedaría impune. Pero volviendo al conocido como el cazador de mariposas, ¿qué teorías se habían elevado en torno a su figura? Quienes investigaron las primeras organizaciones de travestis de la época y al caso particularmente, descreen de la hipótesis de un asesino individual como único responsable y analizan otros aspectos en un contexto de violencia extrema. Por ejemplo, es necesario mencionar que había constantes peleas entre las travestis y quienes intermediaban en la venta de sexo de las prostitutas cis. Los llamados fiolos, muchas veces apadrinados por figuras de poder, agredían a las travestis por intentar trabajar en espacios que ellos consideraban exclusivos. El comercio sexual, si bien era estigmatizado puertas afuera, puertas adentro, era sostenido a base de contactos y abultados sobornos. Tantos otros sostienen que el cazamariposas tiene más ribetes de un mito y de un invento de la prensa en sintonía con la profusa cantidad de experiencias similares en otros países que investigaban asesinos seriales. También se llegó a hablar de cruzados que actuaban en nombre de la moral,
algún loco suelto o bien una probable secta de iluminados dispuesta a impedir que surjan nuevas Sodomas y Gomorra. Otras crónicas describieron a un asesino rubio con una cicatriz en el rostro que se movilizaba en un auto blanco y negro o en un Falcon verde, como en los procedimientos clandestinos de la policía y los militares durante el terrorismo de Estado. Las fuentes para estas afirmaciones siempre se mencionaron como anónimas. Por último, hay una teoría que tiene como eje a Carla Pericles, la mujer de la que hablamos al inicio de este informe. Según una versión de la historia, luego de que Carla logró escapar del supuesto asesino, huyó hasta que logró dar con un grupo de policías. Superando los miedos y el rechazo que la autoridad le generaba, Carla les explicó lo que acababa de pasarle y les dio a los hombres una clara descripción del sujeto que la agredió y del auto que manejaba. Minutos después se enteraba por boca de los propios uniformados que el hombre del que había escapado no era otro que el nuevo comisario de la zona. ¿Estaba el nuevo comisario patrullando el lugar de civil o había sido descubierto infraganti por Carla? Por las dudas, como ya dijimos, la mujer no se había quedado en el país para averiguarlo. Las investigaciones pertinentes nunca se llevaron a cabo. La oscura historia del cazador de mariposas quedó impune y de algún modo resultó cómodo para todos dejarla así. La versión de un asesino serial ocultó un perverso y complejo entramado de complicidades. La sociedad, la policía y los medios dieron forma a este terrible ser y le otorgaron el beneficio de las sombras de una caverna a la cual retirarse. Si fue un hombre, si fueron varios, si quienes debían protegernos terminaron siendo victimarios, todo quedó en el terreno de la especulación. Una especulación que se usó como alfombra, bajo la que barrer culpas, responsabilidades y un tormentoso pasado lleno de prejuicios y odios. Una alfombra bajo la que pudimos espiar este nuevo capítulo de Argentina Oculta. Y hasta aquí un nuevo video de Argentina Oculta para Clarín. Si les interesó la historia, los invito a dejar un like, a suscribirse y a activar notificaciones. También los invito a dejar un comentario aquí debajo con sugerencias para posibles futuros videos. Yo les voy a dejar un par de videos aquí para que sigan recorriendo este canal y haciendo maratón. Mi nombre es Magnum Mephisto, nos veremos seguramente la próxima. Adiós.